El misterioso miedo a los agujeros que no quieres mirar. Entre los pliegues de la piel, en los patrones de la naturaleza, se ocultan formas que despiertan un rechazo visceral, como si la mente reconociera un secreto que no quiere revelar. En los archivos olvidados de la psicología, hay fobias que parecen triviales a primera vista, pero que esconden un poder perturbador. La tripofobia, el miedo o rechazo intenso a los patrones de agujeros pequeños, es una de ellas. Comprenderla no es solo un ejercicio de curiosidad, es una invitación a explorar cómo la mente reacciona ante lo que considera amenazante, aunque no lo sea. Conocer este fenómeno fomenta la empatía hacia quienes lo padecen y nos recuerda que la percepción humana está llena de enigmas que desafían la lógica. La tripofobia se manifiesta como una reacción de ansiedad, repulsión o incluso náusea al observar agrupaciones de agujeros pequeños, especialmente cuando están dispuestos en patrones repetitivos. Quien la sufre puede sentir escalofríos al ver una esponja, un panal de abejas o incluso los poros de la piel ampliados en una fotografía. El cuerpo responde con sudoración, palpitaciones y una sensación de incomodidad que puede llegar a convertirse en pánico. Lo curioso es que no todos los agujeros provocan esta reacción, es la repetición, la simetría y la textura lo que despierta el rechazo. Y si ya resulta inquietante entender cómo se siente, aún más fascinante es descubrir cuándo comenzó a documentarse este fenómeno. Aunque la palabra tripofobia es relativamente reciente, el fenómeno ha sido descrito en testimonios desde hace décadas. El término comenzó a circular en foros de Internet a principios de los años 2000, cuando usuarios compartían imágenes de panales, semillas de loto o corales que les provocaban un rechazo visceral. Los primeros estudios clínicos aparecieron poco después, intentando explicar por qué un patrón natural podía generar tanto malestar. Algunos investigadores sugirieron que la tripofobia no era una fobia en sentido estricto, sino una aversión estética o evolutiva. Sin embargo, los relatos de pacientes mostraban síntomas tan intensos que merecían ser considerados dentro del espectro de las fobias específicas. De los registros médicos pasamos entonces al terreno cultural, donde la interpretación de este miedo revela cómo cada época intenta dar sentido a lo incomprensible. En la antigüedad, los agujeros agrupados eran vistos con ambivalencia, por un lado, como símbolos de fertilidad y abundancia, por otro, como signos de enfermedad o corrupción. En algunas culturas, los patrones repetitivos en la piel eran interpretados como maldiciones o marcas de espíritus. Hoy, la tripofobia se ha convertido en un fenómeno viral en Internet. Imágenes diseñadas para provocar la reacción circulan en redes sociales, generando tanto fascinación como rechazo. Lo que antes era superstición, ahora es curiosidad científica y entretenimiento digital. Pero detrás de la cultura y la moda visual, la ciencia busca respuestas más profundas. Los estudios actuales sugieren que la tripofobia podría estar relacionada con mecanismos evolutivos. Los patrones de agujeros recuerdan a señales de peligro en la naturaleza, piel enferma, carne en descomposición, nidos de insectos venenosos. El cerebro, al reconocer estas formas, activa una respuesta de alerta. Otros investigadores plantean que se trata de una reacción estética, la repetición y la simetría generan incomodidad en ciertas personas, como ocurre con algunos trastornos obsesivos. También se ha explorado la hipótesis neurológica, una hiperactividad en áreas del cerebro vinculadas al reconocimiento visual y la respuesta emocional. Sea cual sea la causa, lo cierto es que la tripofobia revela cómo la mente puede transformar lo cotidiano en amenaza. Y es aquí donde el fenómeno se vuelve aún más interesante, en su impacto psicológico y social.
La tripofobia no es solo un rechazo visual, es una experiencia que puede alterar la vida cotidiana de manera silenciosa pero constante. Imagina entrar a una cocina y sentir repulsión al ver una esponja, o evitar frutas como la granada porque sus semillas parecen un enjambre inquietante. Para quienes la padecen, estos momentos no son triviales, generan ansiedad, sudoración, incluso ataques de pánico. El impacto social es igualmente profundo. Muchos pacientes ocultan su fobia por miedo a ser ridiculizados, lo que genera aislamiento. Otros, en cambio, se enfrentan a la incomprensión de familiares y amigos que no logran entender cómo algo tan común puede provocar tanto malestar. Esta tensión entre lo invisible y lo evidente convierte la tripofobia en una condición que afecta tanto la mente como las relaciones humanas. Y si el impacto cotidiano ya es difícil de imaginar, los testimonios reales nos muestran hasta qué punto este miedo puede dominar la vida. En estudios clínicos se han registrado pacientes que no podían mirar imágenes médicas de piel afectada por enfermedades, porque los patrones les provocaban náusea inmediata. Una mujer relató que no podía usar jabones con burbujas porque la textura le recordaba a carne en descomposición. Otro paciente confesó que evitaba parques y jardines, porque las flores con semillas agrupadas le resultaban insoportables. Estos testimonios revelan que la tripofobia no es un capricho ni una exageración, es una experiencia visceral que transforma la manera en que se percibe el mundo. Pero incluso con tantos relatos, aún quedan preguntas sin respuesta. El gran misterio de la tripofobia es su selectividad. ¿Por qué algunas personas reaccionan con intensidad y otras no sienten nada? ¿Por qué ciertos patrones provocan rechazo y otros pasan desapercibidos? Algunos pacientes sienten repulsión ante semillas de loto, pero no ante un panal de abejas. Otros reaccionan solo cuando los agujeros están rodeados de piel o materia orgánica. La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, y en esa incertidumbre se revela la complejidad del cerebro humano, un órgano capaz de transformar lo cotidiano en amenaza sin que sepamos exactamente por qué. Y si la ciencia duda, las culturas aportan interpretaciones que amplían el misterio. En culturas orientales, donde los patrones naturales son parte del arte y la decoración, la tripofobia parece menos frecuente. En Japón, por ejemplo, los jardines zen incluyen piedras y arenas con formas repetitivas que evocan calma, no rechazo. En cambio, en sociedades urbanas occidentales, donde los estímulos visuales son más artificiales, el rechazo a lo orgánico puede ser mayor. En comunidades rurales, los agujeros en la tierra o en los frutos se interpretan como signos de fertilidad, mientras que en contextos urbanos pueden verse como suciedad o deterioro. Cada cultura proyecta sus valores sobre la misma condición, mostrando que la tripofobia no es solo biológica, sino también cultural. Y cuando la cultura no basta, surgen teorías alternativas que buscan dar sentido a lo inexplicable. Algunos interpretan la tripofobia como un miedo simbólico a la multiplicidad, a lo que se repite sin control. En narrativas paranormales, se habla de ojos ocultos que observan desde los agujeros, como si fueran portales hacia otra dimensión. En el folclore, los patrones circulares han sido vistos como marcas de espíritus o señales de maldición. Estas explicaciones, aunque no científicas, revelan cómo el imaginario colectivo influye en la percepción individual. Pero junto a estas narrativas, también circulan errores y malinterpretaciones. La tripofobia no debe confundirse con simple disgusto ni con enfermedades dermatológicas. Tampoco debe usarse como recurso sensacionalista en redes sociales, donde muchas veces se exagera o se ridiculiza. El error más común es pensar que se trata de una moda o de un invento digital, cuando en realidad es una condición clínica que merece respeto.
Y mientras los mitos se desmoronan, la ciencia avanza. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado resultados positivos, especialmente mediante exposición gradual a imágenes. Se exploran técnicas de realidad virtual para simular entornos con patrones y permitir una desensibilización progresiva. Algunos investigadores incluso estudian cómo el diseño gráfico y arquitectónico puede evitar patrones que generen rechazo. Estos avances ofrecen esperanza para quienes viven con este miedo, mostrando que la ciencia no solo busca comprender, sino también aliviar. Y más allá del tratamiento, la tripofobia puede convertirse en una herramienta educativa. La tripofobia puede ser usada en el aula para enseñar cómo el cerebro procesa estímulos visuales, cómo se forman las fobias y cómo la empatía es esencial en la psicología. Un profesor puede mostrar imágenes y analizar las reacciones de los estudiantes, explicando cómo la percepción está ligada a la emoción. En diseño gráfico, puede servir para comprender cómo ciertas formas generan rechazo y cómo evitarlas en proyectos visuales. En biología, puede ilustrar cómo los patrones naturales evocan respuestas evolutivas. Y en el último nivel de este viaje, la reflexión filosófica nos invita a mirar más allá. La tripofobia nos recuerda que la mente no solo teme lo grande y lo evidente, sino también lo pequeño y lo repetitivo. Nos enseña que la percepción es frágil, que lo cotidiano puede volverse inquietante, y que la belleza y el horror pueden estar separados por un patrón de agujeros. Filosóficamente, plantea una pregunta inquietante: ¿qué significa que algo tan simple despierte tanto rechazo? Tal vez nos revela que la mente humana es creativa en su miedo, capaz de transformar lo banal en símbolo de amenaza. Y en esa paradoja, descubrimos que la fragilidad de la percepción es también la fuente de nuestra imaginación. El miedo a los agujeros nos muestra que lo extraño no siempre está lejos, a veces vive en lo cotidiano. Si este video te ha hecho mirar una esponja o una fruta con otros ojos, comenta tu reacción. Y si conoces a alguien que disfruta explorar los misterios de la mente, comparte este video, juntos podemos seguir desenterrando los secretos que se esconden en lo más pequeño.